¿Está prendido? Ahí está. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Sean bienvenidos un domingo más, gracias a Dios por su misericordia. Quienes nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. Gracias por regalarnos un poco de su tiempo. Espero que la predicación y este tiempo en general sea de bendición para ustedes, pero también puedan ser confrontados a través de la palabra de Dios. Y para quienes somos de casa, pues lo mismo. Básicamente tenemos que ser confrontados por su palabra, pero también consolados por ella. Mi nombre es Julio Díaz, soy uno de los 2 pastores de Doxa Iglesia Cristiana. Te recuerdo que es necesario que puedas tener tu Biblia a la mano. Si eres de los que anotan, mucho mejor, que estés tomando ahí algunos comentarios, notas, registrando los versículos que vamos a ver el día de hoy, porque también es parte de tu responsabilidad el que puedas verificar que lo que decimos desde este púlpito sea verdaderamente bíblico. Entonces, hoy cumplimos un año en nuestra serie de Hechos, la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Hoy cumplimos un año de toda esta serie y vamos a finalizar el capítulo 18 que iniciamos la semana pasada, que vimos del 1 al 17, y hoy estaremos del versículo 18 al final, que es versículo 28. Pero antes de iniciar, vamos a poner este tiempo en oración en manos del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Nos has traído hasta aquí en este día. Has permitido que podamos estar aquí para escuchar de tu palabra, para cantarte, para alabarte, para glorificarte, para conocerte un poco más, Señor. Pero Padre, te necesitamos para que tu palabra nos transforme a través del Espíritu Santo, a través de su obra. Y Señor, te necesitamos. Transfórmanos en el poder de tu palabra. Y Padre, utilízame a mí para poder expresar la idea que tú ya tienes plasmada en tu palabra, Señor. Que podamos ser confrontados, que podamos ser transformados, que podamos caminar juntos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Dejamos este precioso tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a leer la porción que nos corresponde el día de hoy, Hechos capítulo 18, versículos 18 al 28. Vamos a iniciar. Dice así: Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez, si Dios quiere. Y embarcándose se fue de Éfeso. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús.
aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hasta aquí nuestra lectura del pasaje del día de hoy. Ahora, el título del sermón del día de hoy es Crece en el Señor si amas al Señor. Un título bastante corto. Crece en el Señor si amas al Señor. Y el día de hoy veremos nuestro pasaje. Vamos a dividirlo en 3 puntos, 3 ideas, en los cuales estaremos meditando. Los voy a mencionar rápidamente, no va a aparecer en sus pantallas, pueden anotarlo, pero posteriormente vamos a dar un tiempo para que lo puedan anotar también, se mencionará. El primero es recorriendo y enseñando, recorriendo y enseñando. El segundo va a ser creciendo en lo aprendido y posteriormente enseñando lo aprendido. Los repito, recorriendo y enseñando, creciendo en lo aprendido y enseñando lo aprendido. Donde la idea principal, es decir, la idea que sale de este texto, o nuestra idea central, o argumento también le llamamos, es este. Porque Dios es tan grande y asombroso, nunca debes dejar de crecer en su conocimiento. Porque Dios es tan grande y asombroso, nunca debes dejar de crecer en su conocimiento. Esa es la idea para el día de hoy. Ahora, para los que somos padres y tenemos todavía niños pequeños, seguramente estamos lidiando con una etapa por ahí de entre 4, 6 años, 7, se puede alargar un poco. O seguramente si ya tus hijos están un poco más grandes, recordarás esta etapa clásica donde tus hijos te hacen un buen de preguntas. Un buen de preguntas y tratemos de, en la medida de lo posible, pues responderlas, no reduzcamos esa curiosidad natural en el ser humano, ¿no? Y entonces están en esta etapa y mi hijo, en su deseo ocasional de no ir a la escuela, de repente me pregunta y me dice, papá, ¿por qué tenemos que ir a la escuela todos los días? Yo evidentemente le respondo, no hijo, no vas a la escuela todos los días, solo vas 5 días. Se queda pensando, ¿no? Y entonces vuelve a preguntar, ¿pero por qué vamos a la escuela? Le respondo, ya específicamente le digo, porque necesitamos ir aprendiendo muchas cosas, que en la escuela es el lugar donde puedes aprenderlas. Y por eso estás yendo constantemente y vas yendo de lunes a viernes. Ah, ok. ¿Y cuándo se acaba la escuela? Bueno, pues dependiendo, porque puedes estudiar mucho o puedes llegar más o menos a los 22, 23 años donde se acaba la escuela, pero de todos modos tienes que seguir aprendiendo. Todo el tiempo vamos a estar aprendiendo. Ok. ¿Y cuándo dejamos de aprender? No, todo el tiempo estamos aprendiendo aunque no vayas a la escuela. Obviamente no me puse a explicarle que existía maestría, doctorado, postdoctorado, ¿no? Pero evidentemente nuestro proceso de aprendizaje se da toda la vida. Toda la vida vamos a estar aprendiendo. Y es lo que vamos a ver un poco el día de hoy. Porque tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Es fundamental para nosotros y por lo tanto vayamos a nuestro primer punto.
nuestro primer punto, que dice así: recorriendo y enseñando, versículos del 18 al 23. Pablo, y después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello, porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y embarcándose, se fue de Éfeso. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Se puede suponer que Pablo va de Corinto tranquilo, se despide de Corinto tranquilo, porque ayer se despide de ellos, pero también lo acompañan Priscila y Aquila. ¿Y por qué se va tranquilo? Pues recuerden que veíamos la semana pasada un poquito el contexto que sucedió ahí, y recordemos esta respuesta de Galión, de equiparando el cristianismo con el judaísmo, y evidentemente tenían los mismos derechos para los romanos. Él seguramente estableció a líderes, trabajó con personas, pone en orden las cosas en Corinto y se retira. Recuerden que estuvo un buen tiempo ahí en Corinto. Entonces llega a Cencrea, que está muy cerca de Corinto, y es básicamente su puerto oriental. Y ahí vemos que Pablo hace algo muy extraño para nosotros desde nuestra visión actual. ¿Qué es lo que hace? Se corta el cabello, se rapa el cabello, porque nos dice el texto que tenía hecho un voto. Y evidentemente, si vienes de un contexto judío, esto era relativamente normal. Ahora, es necesario mencionar que hay diferentes posturas al respecto de esto. Pero donde sí hay una coincidencia es que Pablo lo hizo no porque estuviera obligado por ser una parte de una ley judía. Esto se le conoce como un voto nazareo, este aspecto. Y vemos que no era un voto nazareo relativamente formal, el cual consistía en dejarse crecer el cabello un tiempo determinado, no comer fruto de la vid, o no tomar vino, no comer uvas. Qué triste esa parte. No la podían hacer, no podía consumir vino, ni uvas, ni pasas. No podía tocar algún tipo de cadáver, los cadáveres, entre otras cosas. En eso consistía este voto nazareo. Y si quieren profundizar en él, lo pueden ver en Números capítulo 6, versículos 1 al 21. No lo vamos a revisar, pero puedes echarle un ojo si lo quieres ver y profundizar en él. Números 6, versículo 1 al 21. Ahora, esto se lo dedica al Señor, pues se hacía en gratitud por una bendición recibida. Por una bendición recibida. Y al final de ese periodo, de esa gratitud que le otorgabas al Señor, te rapabas el cabello y debías de ir al templo. Debías de ir al templo para finalizar este voto. Los comentaristas F.F. Bruce y John MacArthur, o el pastor John MacArthur, comentan que esto lo hizo en agradecimiento ¿a qué? Veíamos la semana pasada, ¿no? Que ese cuidado que Dios le proveyó durante la estancia en Corinto. Si recuerdan, él tiene una visión que le dice: yo tengo mucha gente aquí, no te va a pasar nada. Sigue predicando, sigue hablando. Entonces, se considera que a partir de ese momento, el apóstol hace este voto y se deja crecer el cabello, entre otras cosas, ¿no?
finaliza este tiempo y se rapa. Y qué mejor que una variación de esta forma típica judía que ahora seguramente Pablo ya entiende a través de la gracia y no como una norma judía de hacer las cosas por el hecho de hacerlas, porque hay que hacerlas. No, seguramente para él era relativamente normal, pero ahora ya tiene otras implicaciones, ya lo ve a través de la gracia. De Cencrea se va hasta Éfeso, donde lo que hace es ir a la sinagoga a discutir con los judíos. Una versión de la Biblia, me parece que la Nueva Traducción Viviente, dice que en la sinagoga razonaba con los judíos. Ahora, recuerden que discutir no está propiamente mal. Hoy en día como que decir, es que no estamos discutiendo. No, pues discutir es bueno, hablar, intercambiar ideas. Sin embargo, hay que mantener las cosas bajo control, que no es lo mismo que estar peleando con alguien, ¿no? Era una discusión donde evidentemente argumentaba el apóstol. Ahora, recuerden que la semana pasada veíamos que el apóstol dijo, no, pues ya me voy con las personas que no son judías. Y aquí vemos que todavía lo está haciendo. De alguna manera, o más bien, lo sigue haciendo, pero esa intencionalidad se va a ir disminuyendo. Ya lo había mencionado la semana pasada. Ahora, Priscila y Aquila se quedan ahí en Éfeso. Y tenemos, de hecho, el registro en Primera de Corintios, que cuando Pablo escribe esta carta, ¿dónde se encuentra? En Éfeso. Y ahí podemos ver que Priscila y Aquila adquieren un papel importante en Éfeso. ¿Por qué? Porque mencionan ahí en el capítulo 16, versículo 19 de Primera a los Corintios, que se estableció una iglesia en la casa de Aquila y Priscila, de este matrimonio. Ahora, aquí Pablo se va, los deja, Aquila y a Priscila, pero posteriormente pasará un tiempo aproximado de 2 años, 3 meses en Éfeso. Es decir, que esto que dice Pablo de, bueno, si Dios quiere, los volveré a ver, gracias a Dios quiso. Y los vio y estuvo un buen tiempo ahí en la iglesia de Éfeso. Recordemos cómo era Éfeso. Era una ciudad comercial, la más grande de Asia Menor, estando en la ruta principal desde Roma hasta el este, y tenía o disfrutaba de importancia política, además de las ventajas geográficas. Fue la sede de la administración de la provincia de Asia y al mismo tiempo una ciudad griega libre, y se enorgullecía especialmente de su título, este título era el que tenía, Templo Guardián de Artemisa, donde este gran templo de Éfeso, de Artemisa, fue reconocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estas características tenía Éfeso. Ahora, aquí fue bien recibido el apóstol, tanto así que cuando les avisa o se dan cuenta que llega el momento de su partida, ¿qué les dicen? Le ruegan que se quede. Le ruegan que se quede. Y hay quienes mencionan que esta aparente prisa que vemos en el texto era porque tenía que seguir su viaje y para llegar a Jerusalén. ¿A qué creen? Aparentemente para finalizar este voto que hizo, este voto nazareo. Pues al concluir este voto, hacía esto que se rapaba y se ofrecía el cabello ahí en el templo. Sin embargo, esto se hacía normalmente al finalizar y había un tiempo específico. Había un tiempo específico para llegar ahí al templo, para los judíos que no se encontraban ahí en Jerusalén. Ahora, lo importante de esto que es, de este aspecto del voto, es que Pablo no era un antijudío, porque luego se piensa de esta manera sobre él.
ni abogaba por el abandono de las prácticas de sus antepasados, sino que sencillamente insistía en que quienes no eran judíos no tenían que cumplir con esas prácticas para aceptar a Cristo y unirse a la iglesia. Eso ya lo hemos visto a lo largo de Hechos de los Apóstoles. Ahora, Pablo les da esta esperanza, ¿no? Les dice, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere, como dejando y depositando el control de las cosas en manos de Dios. Y como dije, gracias a Dios que sí quiso, regresa a Éfeso. Llega a Cesarea y se traslada a Jerusalén, y el texto nos dice para saludar a la iglesia ahí en Jerusalén, aunque ya vimos estas posibles hipótesis de que también iba a finalizar este voto nazareo. Cuando Pablo termina lo que tenía que hacer ahí en Jerusalén, bajó a Antioquía de Siria. A la iglesia que lo vio salir, que está allí, quizás está ahí un tiempo, no nos dice cuánto tiempo específicamente, pero podemos suponer un poco qué es lo que hace. Da un reporte, a lo mejor relatando estos viajes, estas historias, cómo el Espíritu Santo y el Señor estaban haciendo una transformación de las personas a lo largo de este viaje, consolando también ahí a esta iglesia, fortaleciendo a los creyentes, enseñándoles, corrigiendo aspectos, apuntalando a algunos y sobre todo trabajando con estos líderes que posiblemente había ahí. No lo dice el texto, pero no creo que Pablo se quedara con los brazos cruzados, y de todos modos, en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos, al platicar, al intercambiar ideas, opiniones, de alguna forma también estamos haciendo esto, estamos consolando, estamos enseñando, estamos de alguna forma expandiendo el evangelio. Por eso este punto lo llamé recorriendo y enseñando. Pablo se está moviendo y de hecho el autor nos resume un traslado o un movimiento de 1500 kilómetros aproximadamente en 2 versículos. Se movió de aquí para allá, aproximadamente 1500 kilómetros. Imagínense lo que estaba recorriendo el apóstol y todo el tiempo enseñando, consolando, confrontando. Por eso, recorriendo y enseñando es el título de este punto. Se va a recorrer la región de Galacia y Frigia, donde enfáticamente dice que fortaleció. Otras versiones dicen animó o confirmó. Sin duda, el apóstol estaba enseñando. Y seguramente como ex fariseo recordaba un aspecto ahí en Oseas 4:5 muy importante, que dice esto: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Cómo vas en eso? ¿Cómo vas en tu crecimiento del conocimiento del Señor? Luego, parece haber pasado nuevamente a través de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, no haciendo el típico evangelismo, sino haciendo esto que ya mencioné, ¿no? Consolando, ayudando, confirmando a los creyentes. Hasta aquí este punto número 1. Vayamos al punto número 2. Creciendo en lo aprendido. Aquí vamos a estar un poquito más de tiempo. Creciendo en lo aprendido. Versículos 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso. Regresamos a Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Regresamos entonces a Éfeso.
Lucas nos presenta a un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, ubicada cerca esta ciudad de la desembocadura del río Nilo en Egipto, la cual se considera que tenía una enorme población judía. Se nos dice que dos cosas sobre este hombre, que era elocuente y que era poderoso en las Escrituras, donde este elocuente puede significar una persona que tenía de ideas o de palabras muy firme. La Nueva Versión Internacional dice hombre ilustrado y poderoso en el uso de las Escrituras. Podríamos decir hoy en día, pues se ve que sabe, ¿eh? Apolos se ve que sabe. Y evidentemente se estaba refiriendo a lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, en esto de las Escrituras. Lo que nos hace pensar que era un gran orador, debatía muy bien y generaba respuestas rápidas ante los cuestionamientos. Y todos hemos visto personas así en algún video de YouTube, ante los debates, responde, argumenta, muy rápido de mente, ¿no? Y creo que hoy en día la iglesia está necesitada de este tipo de hombres, con estas características, que conozcan bien las Escrituras, que sepamos responder a los cuestionamientos, que hablemos y tengamos ese espíritu entusiasta para expresar la palabra del Señor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de entrada, el aspecto más importante es, dependiendo del Espíritu Santo, y eso nos parece obvio, pero también necesitamos ampliar nuestro conocimiento sobre tal o cual doctrina. Es necesario que sigamos aprendiendo todo el tiempo, es decir, creciendo en nuestro conocimiento con respecto al Señor. Ahora, vemos que él fue instruido en el camino del Señor, nos dice el texto. Pero esto no quiere decir que necesariamente tenía el concepto claro y amplio del Evangelio. El entendimiento de Apolos con respecto al cristianismo se desviaba ligeramente y tenía que ser apuntalado, tenía que ser corregido. Pues con base en lo que dice el texto, conocía hasta dónde, hasta el bautismo de Juan. Que este bautismo, cuando se practicó, llevaba a las personas a mirar el futuro, en arrepentirse, proclamando que estaba por llegar los últimos tiempos y mirar al que había de venir, al Cristo. Mira cómo lo dice más adelante, ahí Hechos 19:4, sobre esto. Y dice, y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Es decir, que este bautismo era solamente temporal, solamente por ese periodo de tiempo hasta la venida de Jesús. De hecho, Juan mismo cuando ve a Jesús, dicen, aquí está el Cristo, el que quita el pecado del mundo. Y es que evidentemente posterior a la venida del Señor, su muerte, su ascensión y la venida del Espíritu Santo, el bautismo cobra un nuevo significado, por lo que de alguna manera se renueva. Lo podemos ver en el día de Pentecostés, aquí mismo en Hechos, va a aparecer en sus pantallas, Hechos 2:38, que dice así, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo menciona el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 6. No lo vamos a leer, pero puedes buscarlo. Romanos capítulo 6, sobre el bautismo. Ahora, fíjate cómo lo que conocía Apolos, ¿qué estaba haciendo con su conocimiento? Lo estaba exponiendo. Refutaba y tomaba la iniciativa para ir a la sinagoga y hablar con los judíos. Ese poco conocimiento que tenía lo estaba llevando y lo estaba exponiendo. ¿A quién te recuerda eso?
A Pablo, ¿no? A Pablo cuando comenzó, iba y discutía y expresaba lo que conocía. Pero también, de alguna forma, nos podemos identificar nosotros con esto. ¿Recuerdas ese momento cuando verdaderamente entendiste el Evangelio? Que el Señor te rescató y dijiste, wow, Señor, gracias. Y entonces lo poco que conocías lo querías compartir a tus familiares, a tus amigos. Y luego te decían, deja de estarme hablando de esto. Párale, ¿no? Bájale unas 3 rayitas. Pero querías e insistías. Y ese poco conocimiento que tenías lo estabas compartiendo. Ahora, no nos podemos quedar con ese poquito de conocimiento. Tenemos que evidentemente crecer. Y conforme vayamos creciendo, también ir compartiendo esto que vayamos aprendiendo. Fíjate lo que dice Pedro en su segunda carta de Pedro, capítulo 1, 5 al 8. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, piedad. Y a la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pedro manifiesta una cadena de consecuencias en las que el conocimiento es fundamental. No te puedes quedar con lo que ya has aprendido. Qué bueno que ya has aprendido, que puedes discernir muchas cosas, pero necesitamos seguir creciendo. Necesitamos seguir recordando. Por eso el apóstol va confirmando a las iglesias. Ahora, ¿dónde se encuentra Apolos? En Efesios, está bien, ok, no se duerman. Está en Efesios, estamos en Efesios. En Hechos, pero estamos ubicados ahí. Ok, fíjense cómo Pablo les escribe a los Efesios también ahí en el capítulo 1, versículos 17 de esta carta de Efesios, a los Efesios. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Tenemos que ir mejorando ese conocimiento de nuestro Señor. Y esa era la oración de Pablo por los efesios. Ahora, Apolos trata de persuadir a los judíos y Priscila y Aquila lo escuchan donde seguramente dijeron, órale, este hombre expone bastante bien, hila muy bien sus ideas, tiene buena argumentación, tiene buena dicción, no como otros. Se ve que sabe, se ve que sabe de lo que está hablando. Y llega al punto, pero le falta corregir unos aspectos, y conocer algunas otras cosas. Lo interesante de esto es que esa corrección no fue ahí dada en público. No fue de, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, te falta tal cosa. No, sino tranquilamente, seguramente cuando salieron de la sinagoga, oye, ¿podemos platicar? Y lo toman y lo llevan. Abramos un pequeño paréntesis aquí. Me encanta lo que podemos ver entre líneas. Podemos ver a este matrimonio, a Aquila y a Priscila, caminando juntos, porque están de acuerdo, pues dice que lo llevaron aparte. De hecho, están tan de acuerdo que podemos ver una pronta iniciativa para llevarse a Apolos, para guiar a Apolos. Imagínate un matrimonio que no camine en mutuo acuerdo. ¿Qué dirían? ¿Qué hubieran dicho en ese momento? A lo mejor uno al otro diría, ay, vas de nuevo queriendo corregir, ¿no? Ya saben, esas cosas dicen que pasan en los matrimonios, ¿no? Ay, ¿por qué lo tenemos que llevar nosotros? Que lo hagan otros, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Nos va a llevar tiempo y tenemos otras cosas que hacer. Creo que sí se entiende el punto, ¿no? Este matrimonio caminaba junto. De hecho, algo que hacemos en los procesos dentro de Doxa y en otras iglesias, una de las cosas para el proceso de evaluación para ancianos, pastores, se habla con la esposa. Se habla con la esposa y si la esposa no está de acuerdo, espérate un tiempecito. Se tiene una entrevista, se platica con ella, se ven cosas. Igual, si quieres ser diácono y eres hombre, platicamos con tu esposa, o si eres mujer, platicamos con tu esposo. Porque hay que caminar juntos y más en el ministerio. Cierro paréntesis. Ahora, tienes que recordar que seguramente Apolos es de estas personas que imponían. Me imagino una persona que exponía esta palabra de manera segura, seguro de sí mismo, que saben de las cosas que hablan, que te da, incluso te acercas a estas personas o intentas acercarte y te da como hasta miedito, ¿no? Porque imponen y guardas mejor distancia, ¿no? Pero Aquila y Priscila se acercan y lo que vemos también, no vemos que Apolos responde de manera negativa. No vemos que Apolos dice, sí, gracias, pero ya con lo que sé es suficiente. Te agradezco el apoyo. No vemos que Apolos responda así. No vemos que diga, la verdad es que no necesito su enseñanza y corrección. ¿Qué pasó? Pues si yo soy de Alejandría, ¿no? O sea, hay códigos postales. No. Apolos va con ellos, ¿no? Vemos entonces que era una persona que tenía humildad. Y este tipo de personas, o sea, no Apolos, sino las que responden de esta manera, es muy fácil reconocerlas, ¿no? Y la verdad es que no se antoja estar muy cerca de estas personas. Que finalmente te quieren demostrar que sí saben, te quieren enseñar, pero con una manera, pues a lo mejor altanera, grosera. Y la verdad es que pues uno no quiere tener cerca a estas personas, ¿no? En ocasiones. Pero evidentemente hay que tratarlos y que el evangelio siga trabajando en ellos. Ahora, es muy fácil que nosotros veamos la paja en el ojo ajeno, ¿no? O sea, seguramente dije esto y pensaste en alguien. O sea, te vino el nombre de alguien a la mente. Borra ese nombre por un momento y enfoquémonos en ti, en mí. Porque es más fácil reconocer esa situación en los demás. Y a lo mejor ya somos un poquito especialistas en ser un poquito más prudentes y que no se note ese ego con el que estamos batallando, ¿no? Y a lo mejor las respuestas pueden ser, no, sí, es que no tengo tiempo ahorita, muchas gracias. Y le damos la vuelta al asunto cuando alguien nos quiere enseñar. Ahora, en este sentido, ¿qué te hace no aprovechar los medios que esta iglesia local están proveyendo para tu crecimiento? Puedes tener muchas respuestas. Tú lo sabes. Tú sabes realmente si es un pretexto o si es verdad. Y si tú me dices, yo te voy a confiar en ti, te voy a dar el voto de confianza. Ok, está bien, arregla tu tiempo, ordena las cosas que tengas que ordenar y ve aprovechando estas formas, estos medios que proveyemos en esta iglesia local para tu crecimiento. ¿Verdaderamente no tienes tiempo o solo estás poniendo pretextos? Yo no lo puedo saber, el Señor sí lo sabe y tú también lo sabes. Cosas que tenemos en esta iglesia local o actividades que sirven para tu crecimiento. Oración, los lunes,
grupos comunitarios, que este es un tiempo particular donde podemos tener oración, donde podemos orar unos por otros, donde estudiamos la palabra, donde pasamos tiempo juntos, donde comemos, donde intercambiamos ideas. Para eso es el grupo comunitario. Tenemos estudio los viernes vía Zoom, lo está dando el otro pastor, vía Zoom, por ahí, y parece que va a la baja, pero gracias a Dios hay algunos hermanos que están ahí firmes. Tenemos reuniones de hombres, reuniones de mujeres, clases el domingo por la mañana, este servicio dominical, donde puedes aprender y crecer un poco más en el crecimiento del Señor. Espero que no digas, yo ya sé lo suficiente, aunque creo que no nos vas a dar esa respuesta directa. Nunca nos vas a decir, no, es que yo ya sé lo suficiente, gracias. No se va a ver así, pero tienes que autoanalizarte y más si no estás participando en ninguna de estas actividades. Porque por un lado me estás diciendo, sí quiero estar en la iglesia, pero las acciones me están diciendo otra cosa. Creo que al menos nosotros, me refiero a tanto Eli como yo, comúnmente estamos buscando formas de capacitarnos, pues es un proceso que va a durar toda nuestra vida. Aprovecha los medios que otorgamos, que en esta iglesia local se dan, y no estamos tampoco peleados con que busques en otros lados. Pero si tú dices pertenecer a esta iglesia, pues creo que deberíamos de estar pasando tiempo juntos, creciendo en el conocimiento del Señor. Fíjate lo que dice también Pedro en el capítulo 3 de esta segunda carta de Pedro, versículos 17 al 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En muchas partes de la Biblia nos insta el Señor en conocerlo más. Recuerda nuestro argumento. ¿Cuál era el argumento? Porque Dios es tan grande y asombroso, nunca debes dejar de crecer en su conocimiento. Persiste en su conocimiento, no te quedes en donde estás. Lee, medita, ora, comparte, ayuda, anima a otros. Por otro lado, no creo que Apolos haya mantenido una actitud de voy con ellos para más bien yo enseñarles, ¿no? Sí, los voy a corregir. Y eso a veces sucede en las iglesias, ¿eh? Yo me quedo ahí porque los voy a corregir. Y parece ahí una onda ahí media encarnizada, ¿no? No, yo me quedo aquí porque tengo que corregir a estos. Y no se trata únicamente de tener conocimiento por tenerlo, porque hay personas que con el trato a los demás simplemente evidencian que todo lo que han estudiado solo se ha quedado en la cabeza y no se ha trasladado al corazón. No se trata solamente de un aspecto intelectual. Lo dice Pablo, primero a los Corintios, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Aquila y Priscila le explican con mayor exactitud el camino de Dios, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. El último punto y sumamente corto. Enseñando lo aprendido. Enseñando lo aprendido. Versículos 27 al 28. Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos quiere ir a esta región de Acaya, provincia romana, y los hermanos de Éfeso le dicen que lo animan, adelante, ve, y ya había creyentes
discípulos ahí que los podían recibir. Supongo que se anduvo también moviendo en la región y dice que ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Tenemos registro de que estuvo en Corinto y se sobreentiende a través de la carta a los Corintios que Apolos estuvo enseñando, y probablemente la actuación de este hombre en los debates también públicos causó profunda impresión en esta iglesia. Al grado pues que algunos se perfilan, o sea, dicen, no, pues es que yo soy de Apolos, no, pues es que yo soy de Pablo, ¿no? Se perfilan y tienen un gusto particular por alguno de ellos, ¿no? Lo tienen en una alta estima. Ahora, eso no era lo que estaba tratando de hacer Apolos, de crear una aparente división, ¿no? No era el propósito, simplemente era el predicar el evangelio y enseñar. Hay quienes tienen la hipótesis de que posiblemente Apolos escribió la epístola a los hebreos. Entre ellos están Martín Lutero. O sea, Martín Lutero considera que posiblemente Apolos escribió a los hebreos. Y ya un poquito más actual, William Lane Craig, apologista, parte de ese apoyo a los creyentes que estaba proveyendo Apolos seguramente era esto, porque tenía una facilidad de palabra convincente y argumentaba, ¿no? Refutaba a todos los contraargumentos. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Que el Mesías de quien las Escrituras hablaban, ya esto Apolos lo entiende y va y lo hace, va y lo predica, que debía ser identificado como Jesús. Dice John MacArthur, Apolos era tan eficaz en su discurso que aplastaba a sus oponentes, refutándoles totalmente en cada punto. Por eso este punto se llama enseñando lo aprendido. Se lo llevan, le enseñan, corrigen, Apolos se retira y enseña lo aprendido. No se lo queda nada más para él. No es egoísta de decir, bueno, pues yo sé mucho y para mí nada más, ¿no? Ahora, está mostrando el evangelio completo. Pues lo está mostrando. Por lo que si tú eres creyente, es esencial que no te estanques en lo que conoces y también lo muestres. No pienses que porque llevas 25 años en el cristianismo ya no es necesario seguir aprendiendo. Es necesario apuntalar conocimiento erróneo que se verá reflejado en nuestra manera de vivir, en la forma de respetar a nuestro cónyuge, en la manera de educar a nuestros hijos, en la forma en que le hablamos a la gente, en amar a nuestra ciudad y a nuestro prójimo, en cómo hacemos nuestro trabajo, entre muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque este evangelio lo cambia todo. El evangelio lo transforma todo. Sigamos creciendo en su conocimiento. Y para ti que nos visitas el día de hoy y que posiblemente no te consideras cristiano o simplemente compartes algunas cosas, no puedes crecer en el conocimiento de Dios si no das el paso inicial. ¿Y cuál es este primer paso inicial? Pues es ser consciente de que estás separado de Dios, de que tienes una necesidad urgente de arrepentirte de tus pecados. ¿Y qué es esto de los pecados? Pues simplemente no estar a la altura de lo que demanda Dios, es no dar en el blanco. Y nadie está a la altura. Por lo que somos intrínsecamente incapaces de dar en el blanco y de hacer lo correcto. Por lo tanto, en tus propias fuerzas no vas a poder salvarte a ti mismo. Estás separado de Dios, este pecado te separa de Dios. Y lo hermoso de las buenas noticias, es decir, del evangelio, es que Dios toma la iniciativa. Jesús se hace hombre y toma nuestro lugar, porque por ese pecado hay castigo. Y Jesús toma nuestro lugar, ese castigo. Lo carga en la cruz para que no
se obre en ti. Tienes que arrepentirte, tienes que meditar en eso urgentemente. Considéralo porque tiene implicaciones eternas. Medita en ello. Recuerda los puntos que vimos hoy: recorriendo y enseñando, creciendo en lo aprendido, enseñando lo aprendido. Para cerrar, Efesios 3:17 al 19. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Recuerda nuestro argumento: porque Dios es tan grande y asombroso, nunca debes dejar de crecer en su conocimiento. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos animas, nos reconfortas, nos exhortas, Señor, para que podamos conocerte cada vez más, para que podamos gozarnos en acercarnos a ti en medio de cualquier circunstancia por las que estemos pasando. Padre, que este conocimiento que tú nos das, que tú nos muestras, obre en nosotros, que nos vaya moldeando cada vez más, que vaya transformando nuestro corazón, que nos haga humildes, amorosos, que nos anime a predicar de tu evangelio a esta gran ciudad que te necesita, Señor. Padre, que no nos volvamos egoístas con el evangelio, que seamos capaces de compartirlo, porque alguien nos los compartió a nosotros y tuvo ese ánimo, Señor. Padre, permítenos participar en la extensión de tu evangelio, pero cada vez más teniendo un mayor conocimiento de ti. Gracias, Señor, por este día. En Cristo Jesús. Amén.